Bueno, anticipamos que va a ser un miércoles con una agenda muy, pero muy importante en el Congreso y con un Congreso movilizado, obviamente, con mucha actividad dentro del Congreso, en diputados donde se definen temas muy importantes, pero además en la calle también, porque los jubilados, los reclamos de las personas con discapacidad, los trabajadores del Estado, en fin, están preparándose para esta jornada de movilización. Descontábamos hoy temprano que seguramente habrá también un importante operativo, como suele haber, represivo en las inmediaciones del Congreso. Voy a saludar para hablar de todo esto a Vanessa Sile, diputada nacional de Fuerza Patria. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, ¿cómo estás? Felicitas, un saludo a toda la audiencia y al equipo ahí presente, Radio Provincia. Bueno, ¿cómo te preparas para esta jornada? ¿Cómo viene? Y hoy es un día clave, diría yo, en la Cámara de Diputados y Diputadas, porque tenemos que revertir el veto 534 que le sacó Milei a los jubilados un 7,2% de aumento, le sacó 40.000 pesos más para el bono. El tema de la moratoria, fundamental, que se reinstale la moratoria para que puedan jubilarse todos aquellos que no llegan a tener los aportes suficientes. El tema de la discapacidad, la emergencia en discapacidad, dentro de otros proyectos que también están, como el tema Libra, ¿no? La Comisión Libra, esto es muy importante también porque este es un gobierno que tiene que rendir cuentas sobre este tema y sobre otros que siguen apareciendo en materia de corrupción en el gobierno o de delitos que se están denunciando que comete el gobierno de Javier Milei. Así que nunca mejor simbolizado la importancia de un Congreso o del trabajo legislativo en un país, ¿no? A mí me parece que si vos te pones a pensar que lo que dice la canasta básica total de jubilados es que un jubilado para tener vivienda, alimentación, medicamento necesita 1.200.000 pesos. Estamos muy lejos. Y hoy la jubilación mínima, si contás el bono y contás el haber mínimo, está en 384.300 pesos. Entonces, vamos, diputados y diputadas de la Nación Argentina, todos tenemos que estar hoy dando quórum primero, defendiendo a los que no pueden defenderse, incluso a los que están siendo golpeados, no solo por lo económico, sino también por la represión en la calle. Hoy repasaba los diarios y decía cómo hay una mirada o una perspectiva que tratan de imponer, que este es un ataque para el gobierno, ofensiva contra el gobierno en el Congreso, cuando en realidad se saltearon la ofensiva principal, que fue la ofensiva contra las personas con discapacidad, contra los jubilados, que es esa motosierra, ¿no?, que los ha empobrecido absolutamente. No, aparte, por lo menos nuestro bloque, el bloque de Unión por la Patria, en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, tiene un objetivo: defender a la gente. Defender a la gente. Nosotros estamos del lado de los jubilados. Estamos del lado de los jubilados, a los que además le sacaron los medicamentos del PAMI, ¿no? Fíjate que 1/3 de los medicamentos que tenían cobertura del 100% por el PAMI, se los quitaron de esa cobertura del 100%. 167 medicamentos tenían cobertura. Hoy tienen 112 cobertura total. Entonces, eso sumáselo a un costo de vida. El que atacó a la gente y que sigue atacándolo a la gente, a los más débiles aparte, ¿no? Que, como decía Néstor Kirchner, ¿cuál es la audacia de meterte con los jubilados? Es el gobierno, nosotros no vamos en contra de Milei, vamos a favor de la gente. Bien. Y eso es lo que se tiene que demostrar hoy en el Congreso de la Nación. Y parece que confluyen varios factores y que estaría el acompañamiento garantizado, ¿no? Después del cierre de lista hay algunos que están un poco enojados o susceptibles con algunas situaciones. Además, los gobernadores, que parece tienen tomada la decisión también de avanzar con estos proyectos de ley de distribución de fondos y demás. Parece que, bueno, todo predispone a que estén hoy los votos necesarios, ¿no? Y esperamos que sí, fuertemente esperamos que sí. Si todos los opositores, los bloques opositores de la Cámara de Diputados actuaran como tales, actuaran como opositores, tendríamos que llegar a los 2/3. Y además te agrego algo, incluso la emergencia en discapacidad tiene ahora un fallo favorable del juzgado de Campana, que declaró la invalidez del decreto 534, que vetó a la emergencia en discapacidad.
O sea, ese decreto ya fue declarado inválido por un juzgado. O sea, que tiene que hacer su parte el Congreso de la Nación. Tiene que hacer su parte la política, si se quiere, acá también, ¿no? Cuando hablamos de volver a representar y cuando Cristina nos dice que es el objetivo principal que tenemos que buscar, se trata de esto. Se trata de revertir el veto que fue a la emergencia de Bahía Blanca. Sí. Lo digo porque las inundaciones, en casos de crisis climática como la que podemos estar atravesando en estos días, son un factor que arruina la vida, arruina los pueblos. Y bueno, ahí está el aporte también del Congreso con la emergencia de Bahía Blanca. Eso también hay que revertirlo hoy en la Cámara de Diputados. Tenemos el tema de las jubilaciones, como se dijimos, y en particular, si me permitís, felicitar, quería hacer un paréntesis con la moratoria. Sí. Hoy vos tenés 7 millones de jubilados en la Argentina, sí, jubiladas. De esos 7 millones, el 70% está jubilado por moratoria. Claro, claro. Entonces, ¿por qué le vamos a quitar? ¿Por qué le vamos a quitar el derecho a tantos hombres y mujeres, y mayoría mujeres, que fueron jubilados, que no pueden ser jubilados, pero porque sus patrones no le hicieron los aportes en un montón de casos, o porque hay un trabajo invisibilizado, que es el trabajo doméstico, el de la ama de casa, y también eso parte de una base de no entender cómo se compone el sistema previsional argentino. Sí. Además de la contribución y el aporte que hace los trabajadores en la actividad, el 50% de los recursos para pagar jubilaciones salen de impuestos comunes. El IVA, o sea, cuando cualquier persona va a hacer una compra al supermercado, sí, está aportando al sistema previsional argentino. Bueno, lo que pasa es que este programa está desfinanciando, en términos generales, el ANSES, y los desfinancia en términos generales, ¿no? Porque además tenemos una tendencia hacia el trabajo precarizado, cada vez más precarizado. Sabés que veía un posteo tuyo en el que planteaba justamente cómo de repente Perú se vuelve el modelo a seguir por los economistas que integran el equipo, Caputo, y los economistas que lo acompañan, y lo ponen como ejemplo, y Perú tiene altas tasas de informalidad, ¿no? 70%. Obviamente no es que no se dan cuenta que están destruyendo todo, sino que van hacia allí. Por eso hay incluso en el temario ya hay un compromiso de ir a una reforma tributaria, una reforma laboral, a una reforma previsional. Exactamente. El equipo económico de Milei, que son todos ex empleados, y la condición de ex empleados la pondría hasta en duda, de JP Morgan, sí, especialistas de las carteras del JP Morgan en timbiar, como se dice, trading, ¿no? En inglés, en timbiar en el mercado financiero, son los que plantean que si ordenás la macroeconomía, si tenés los números de arriba ordenados, ya un país puede andar bien. Todo lo demás no importa. Y te lo dicen ellos cuando te dicen, el ejemplo es Perú. ¿Dónde? ¿Qué pasa en Perú? En nuestro pueblo hermano latinoamericano. Tienen un sistema institucional súper débil, porque los presidentes de la democracia del Perú, la mayoría de ellos están presos, enjuiciados, suicidados, sí, ¿no? Recordemos esto. Tienen un 80% de pobreza, un 70% de informalidad laboral. Entonces, no basta en un país para que, digamos, el modelo de ellos no es sacrificarte hoy para estar mejor mañana. Esa es la mentira. El modelo de ellos es entregar todo hoy y nunca más lo vuelvas a recuperar. Claro. Ese es el modelo de ellos. Porque ellos mismos lo dicen con Perú. Si no, yo no pondría de ejemplo a Perú. Si mañana te va a ir bien, te pondría de ejemplo, no sé, otro país donde la gente pueda vivir, comer, tenga trabajo registrado, tenga derechos laborales, sus hijos puedan ir a la universidad, etcétera, etcétera. No, me estás queriendo peruanizar la Argentina. Es decir, que lo único permanente sea el presidente del Banco Central, sí, todo lo demás sea variable, y el pobre nazca, muera pobre y no tenga esperanza nunca de poder revertir su situación de origen. sí. Y eso no es Argentina, no es la tradición de nuestro país. No es la tradición de nuestro país. En nuestro país, universidades públicas gratuitas han logrado tener una calificación científica que es reconocida en el mundo.
En nuestro país tenemos un sistema previsional solidario de solidaridad intergeneracional que tiene que permitirle a los adultos mayores poder descansar los últimos años de su vida en paz. En nuestro país hay derechos laborales y hay un movimiento obrero organizado que negocia salarios por paritarias. Las paritarias no existen en Perú, aviso, ¿no? La forma de recomponer el salario que tiene nuestro país es muy importante para que esto... imaginemos lo que hubiera sido estos 2 años de mi ley sin poder negociar salarios. Sí, bueno, una negociación de todas maneras... Aquí todos estamos mal. O sea, le están poniendo techo a la negociación. Estamos hablando de negociaciones del 1% Claramente. Cuando se dan las negociaciones, claro. Cuando están. Imagínate si no. Claro. Imagínate si no hubiera ni siquiera negociación. Y aparte la mayoría precarizados, ¿no? Sin posibilidades tampoco de ser representados, así que muy complicado. Y ley bases, porque cuando hablamos de reforma laboral, ya hubo una reforma laboral en la ley bases. Y la reforma laboral de la ley bases fue realizada con un latillo que era: vamos a generar más empleo privado registrado, ¿no? Entonces le sacaron las multas a los empleadores que no registraban, disminuyeron cargas y aportes, todas las sanciones a la registración parcial, etcétera, etcétera. Bueno, listo, ya pasó un año. ¿Resultados cuáles fueron? Claro. Que hay más trabajo informal que el año pasado. Claro. Estamos ascendiendo al 50% del trabajo no registrado en la Argentina. Entonces, ya pueden analizar los diputados y diputadas que le votaron ley base, que esa reforma laboral no sirvió. Ya tenemos resultados a la vista. No sirvió a los trabajadores. A otros sectores sí les sirvió. Pasa que No, claramente, pero ellos decían, el fin de esto, porque a vos no te hacen una reforma laboral diciéndote te va a ir peor. Y no, claro, obvio. Te hacen una reforma laboral diciéndote vamos a reducir el costo laboral, una de las grandes mentiras de la informalidad laboral. Te dicen vamos a reducir el costo laboral para que haya más trabajo registrado. Bueno, quitan todo tipo de incentivos a la registración, porque en realidad poner una multa para que una persona no esté en negro, es decir, penalizar ese ilícito que es tener una persona no registrada, porque es un delito, penalizarlo es un desaliento a tenerlo no registrado. Es decir, te estoy diciendo que tenés que tenerlo registrado, porque sale más caro lo otro. Sacar esa multa no generó mayor registración. Entonces, cuando te dicen que la flexibilización laboral, la quita de derechos va a generar más trabajadores registrados, ya está comprobado en la historia corta de la ley bases y en la historia de nuestro país, si no miremos el menemismo, que eso no mejora la situación de nadie. Simplemente la empeora de ningún trabajador, ¿no? Ahora sí, incrementa las ganancias de los empresarios. Y también los empresarios, hasta ahí nomás te digo, Felipe, porque hay 17.000 pequeñas y medianas empresas menos en la Argentina. Sí, claro. Sí, están teniendo un desplome en el consumo, además que lo está afectando a todos. Lo que pasa que, bueno, a veces las anteojeras ideológicas tampoco permiten admitir estos resultados. Vanessa, estaremos muy atentos a la jornada de hoy. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Gracias por recibirnos. Un abrazo. Vanessa Siley es diputada y por supuesto que está todo predispuesto para la jornada de hoy, que el gobierno advierte puede resultar una jornada adversa en la que se rechacen estos vetos que afectan a la emergencia en discapacidad y también a los jubilados. Un aumento, no es un aumento muy importante, lo destacamos hoy temprano, pero es un aumento al fin, y la continuidad de las moratorias, que es muy importante tanto para hombres como para mujeres. Hoy la mayoría no cuenta con los años de aporte, los que llegan a la edad de jubilarse no cuentan con los años de aportes necesarios para poder hacerlo sin una moratoria.